antes de comenzar siempre me gusta hacer una pequeña oración para poner al Señor como el centro, ¿verdad? Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, Dios mío, venimos delante de ti para adorarte y para darte a ti toda la exaltación y toda la honra. Padre mío, en esta mañana, Señor, quiero pedirte que tú te pasees con total y absoluta libertad, que tú te hagas Señor en medio nuestro. Te pido, Dios mío, que tú toques vidas y toques corazones y que tú te muevas, Señor, en cada uno de mis hermanos y hermanas. Llénanos, Señor, y que podamos salir de aquí transformados y cambiados para la gloria de tu nombre. Señor, pasa carbones encendidos por mis labios, si hay alguna palabra que no sea para darte a ti todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer como hace el pastor el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a leer el Salmo 97, 5 y 6. ¿Ya lo tienen? Ok. 97, 5 y 6. Dice, en presencia del Señor de toda la tierra, los montes se derriten como cera, los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Voy a pararme un momentico aquí, porque quiero entrar a explicarles cuál es la palabra Señor que se usa aquí. Cuando decimos en presencia del Señor, la palabra que está usando aquí el salmista David, para ser más específicos, era la palabra Adonai. Si ustedes recuerdan, cuando los judíos, ellos no mencionaban el nombre de Yahvé o Yahweh. ¿Por qué? Porque para ellos era un nombre santo. Entonces ellos utilizaron la palabra Elohim o la palabra Adonai para referirse al Señor. O sea, la palabra Adonai es una declaración de alguien que está por encima. O sea, alguien que es superior o mayor que todos. Y en este caso se refiere al Señor. En el Nuevo Testamento vamos a leer 1 Corintios 8, 5 y 6. Y dice, aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. Un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Aquí la palabra griega que se utiliza para Señor es kurios. Y esta palabra la vamos a encontrar 747 veces en el Nuevo Testamento. Pero cuando la palabra precede a Jesucristo, la encontramos 80 veces. O sea, sería como kurios Jesucristo, o sea, sería Señor Jesucristo. Lo vamos a encontrar 80 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra kurios tiene realmente el mismo significado que tiene la palabra Adonai. Es alguien que es amo, que es Señor, o sea, alguien que tiene gobierno. Ese sería el sentido de la palabra, alguien que tiene gobierno, alguien que tiene autoridad. Y representa a Cristo como el kurios, Cristo como el Señor de todo y de todos. Cristo es realmente el Señor y Dios lo exaltó y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el Señor. Y delante de Él se va a doblar toda rodilla. Eso nos dice la palabra en el libro de Filipenses 2, el capítulo 2, perdón. Ahora, ser cristiano significa que nosotros somos seguidores de Cristo o somos discípulos de Cristo. Entonces, nosotros debemos reconocer a Cristo como lo que es, el kurios de nuestra vida. Y darle a kurios, al Señor, el lugar que Él debe asumir. No solo como un maestro, sino como el centro de nuestra existencia. Y muchas veces vemos gente dentro de nuestras iglesias que no tienen a Cristo como el Señor o como el centro de su vida. Cuando nosotros proclamamos a Cristo como Señor y Salvador, creemos que Él fue enviado por el Padre. Creemos que nosotros tenemos la libertad en Él, que Él nos dio como los hijos de Dios. Es decir, Cristo fue enviado por el Padre para darnos la libertad que nosotros necesitábamos. ¿Libertad de quién? Nosotros éramos esclavos.
Éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado y éramos esclavos cuando Adán y Eva cayeron en el paraíso. Veníamos arrastrando el pecado original. Pero cuando Jesús viene, Él nos da la libertad. Nos da la libertad que teníamos del dominio del diablo a través de su redención salvadora, con su sacrificio, pasión, muerte y resurrección. Nosotros tenemos vida y tenemos vida en Cristo. Somos libres, hermanos. Y por eso cuando decimos, o sea, que tenemos una libertad, que Jesús vino a darnos libertad, hay mucha gente que a veces no entiende la libertad que Cristo vino a darnos. Cristo vino a darnos libertad sobre todo. Cristo vino a darme libertad incluso hasta sobre mi entendimiento. Cristo vino a darme libertad sobre todas las cosas que me ataban al mundo. Eso vino a hacer Cristo. Y cuando nosotros le damos a Cristo en forma consciente el lugar que Él merece, que es ponerlo sobre nuestro pensar, sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo, entonces estamos bajo el señorío de Cristo. Y eso realmente es lo que nosotros tenemos que reconocer, a Jesús como Señor de nuestra vida. Y cuando le damos a Él el lugar, estamos bajo su señorío. Y eso es lo que nos da a nosotros la garantía de la salvación eterna. Tenemos salvación eterna. Fuimos restaurados, fuimos rescatados y sanados y salvados por Jesucristo. Porque Él vino a morir por cada uno de nosotros. Cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo a través del sacrificio de la cruz y reconocemos que la única forma que nosotros podemos ser salvos es a través de Él. Y fíjense que dice Romanos 5:8. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 9:10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay otra forma de ser salvos. La única manera que podemos ser salvos es a través de Cristo. La muerte de Cristo fue el sacrificio decisivo. Él pagó completamente por cada uno de nosotros. Él no pagó un poquito. Él no dijo, le voy a comprar la mitad. No, Él se entregó completo. A través de su muerte y su sacrificio, nosotros tenemos la libertad que Cristo nos da. Cuando Él viene a morar en nosotros, Él viene como nuestro Salvador, Él nos llena y podemos entender que Él fue enviado por el Padre. Fue enviado por el Padre para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en Él. Es la única manera, libres de la esclavitud del pecado. El señorío de Jesús incluye dominio, incluye autoridad, incluye soberanía e incluye el derecho de gobernar. Cuando yo le digo, Señor, llena mi vida, le estoy dando a Dios el permiso y la autoridad de que Él llene mi vida y que Él tome el control de todo. Pero a algunos le decimos, sí, Señor, ven, pero quizás hasta aquí. O quizás no, el bolsillo no, Señor. Mi bolsillo no, el bolsillo me pertenece. Y entonces no dejamos que el Señor gobierne en autoridad y en poder sobre cada uno de nosotros. Reconocemos el señorío de Cristo cuando nos rendimos a Él en forma absoluta y lo declaramos como el Señor de nuestra vida. Lucas 8:14 dice, los que cayeron en los espinos son los que oyen, pero se dejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan frutos. Aquí el Señor se está refiriendo a la parábola del sembrador. O sea, el grano que cayó en diferentes lugares. Aquí el grano cayó sobre los espinos. Y me está diciendo que los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y esos no dan fruto. Según este versículo, podemos ver que hay 3 áreas de nuestra vida que deben ser rendidas al señorío de Cristo. La primera es mis preocupaciones, o sea, mi entendimiento. La segunda es las riquezas, o sea, mis posesiones. Y la tercera, los placeres de la vida, o sea, mi cuerpo.
La prueba definitiva de que una persona pertenece a Cristo y deja ejercer su señorío es cuando somete su autoridad completa a Cristo. De ahí que el auténtico discípulo de Jesús lo reconoce como Señor y le entrega todo lo que tiene y todo lo rinde delante de Jesús. O sea, cuando nosotros lo hacemos, hermanos, de forma consciente y sabemos que tenemos que rendirnos delante del Señor, empieza, como quien dice, nuestro trabajito. Empieza el trabajito del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesús y nos rendimos, el Espíritu Santo entra en mí, ¿verdad? ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo me agarra de la mano y me ayuda a caminar en mi proceso de santificación. Y ese proceso no va a terminar hasta que llegue a la presencia del Señor. ¿Que es duro? Es duro. ¿Que es difícil? Es difícil. No es fácil. Nadie, ninguno de nosotros hemos tenido una vida fácil en Cristo, pero es parte del trabajo que Dios hace, porque Dios está formándome, Dios está quitando todo ese bagaje que yo traía de antes. Yo no puedo llegar delante de la presencia del Señor con todo aquello que todavía tengo y que me ata al mundo. Yo tengo que llegar delante del Señor limpio y transparente. Cuando nosotros hablamos de qué significa, por ejemplo, rendir mi entendimiento. Cuando yo hablo rendir mi entendimiento, para mí la palabra que viene es abandonarse. En inglés, surrender. Es una palabra donde yo debo rendir, abandonarme en el Señor, entregarle todo a Cristo, descansar en Él, sabiendo que hay momentos en que no voy a sentir ni siquiera su presencia y que a lo mejor ni siquiera voy a poder experimentarlo en mi vida, pero tener la total y absoluta seguridad de que Cristo está en control de mi vida. Eso es la palabra abandono. La palabra abandonarse es entregarme a Él sin condiciones. Es creerle a Jesús realmente que Él me ama y que quiere lo mejor para mí, a pesar de estar en momentos y en situaciones donde no entiendo lo que está pasando conmigo. A pesar de estar en momentos en que todo lo que veo es negro y no entiendo lo que está pasando conmigo. Pero sé que el Señor está allí. El abandono, hermanos, es como la autopista para llegar a Cristo. Y en la iglesia siempre le digo que nuestra vida es como una escalera. Y nosotros vamos todos los días subiendo como un escalón para llegar a la presencia del Señor. Cuando me abandono, subo escalones en mi vida y voy como acercándome cada día más y más al Señor. Es como el camino más rápido para poder encontrarle. Es el vivir totalmente en Dios, entregándole mi vida y creyéndole al Señor que todas las cosas que pasan son para mi bien, a pesar de lo que estoy viviendo. Muchas veces parece que el Señor se aleja de nosotros. Y yo no sé si ustedes en algún momento han experimentado lo que se llama la tenebrosa noche del alma. La tenebrosa noche del alma, escribía Sor Juana de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, y decía: Señor, ¿dónde estás que no te siento? Y recuerdo hace un tiempo, mucho tiempo atrás, experimenté como 3 meses donde no sentía la presencia del Señor. Pero mi amor por el Señor, lo que yo había sentido, era tan grande que a pesar de no sentir a Cristo, yo todos los días oraba, todos los días leía la palabra y le decía: Señor, no sé dónde estás, pero me imagino que me debes tener cargada en la palma de tu mano. Y fue un momento muy duro, pero cuando el Señor volvía a experimentar su gozo, fue un momento tan hermoso en mi vida de poder ver y poder sentir que el Señor estaba allí. Y que ese momento tan difícil de mi vida, Él había estado en cada momento y Él había cuidado de mí. Cuando digo que voy a entregar mis posesiones a Cristo y voy a reconocer a Jesús en cada una de ellas, es entregar todo lo que tengo. Y fíjense, hermanos, yo sé que el dinero es importante. Vivimos sobre todo en un país donde si no tenemos para pagar el fin de mes, ¿qué pasa? Me sacan, ¿verdad? O sea, el dinero es importante.
El dinero lo necesito para vivir, pero el dinero no es todo lo que yo necesito para vivir. O sea, ocupa un lugar importante y nos esforzamos, todos nos esforzamos por ganar más y eso no está mal. O sea, yo creo que cada uno tiene que mejorar su vida. O sea, cada uno tiene que tratar de alcanzar mejores cosas. O sea, yo creo que eso es parte de las metas que cada hombre y cada ser humano tiene que ponerse, ¿verdad? Pero no podemos olvidar esto. Mire qué dice Deuteronomio 8:18. Dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder y la autoridad para hacer las riquezas. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, así como prospera tu vida, prospera tu alma. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Que si él prospera, es porque realmente él está creciendo en Cristo. O sea, la prosperidad de Dios, hermanos, es un paquete. Es un paquete. A veces decimos, que el dueño de la Kellogg's o el dueño de In-N-Out o muchos que son millonarios y que son cristianos. Oímos que le dan el 90% del dinero que les entra, lo dan a la iglesia y viven con el 10%. Y a veces uno dice, wow, ¿cuánto será el 10% para que ellos puedan vivir como millonarios? Pero ellos reparten lo que tienen. ¿Por qué? Porque han puesto al Señor como el Dios y creador de todo lo que existe. El Señor tiene la autoridad y Dios, como me da el poder para hacer las cosas, yo también tengo una responsabilidad con el Señor. O sea, del Señor son todas las cosas. O sea, Dios hizo y conserva todas las cosas y todo lo que existe a Él le pertenece. Y fíjense, esto es interesante. Yo le pregunto a mucha gente, ¿tu casa es tuya? Y me dicen, claro, yo la compré. Su casa no es suya. Su casa es de Dios. El salario que usted recibe no es suyo, es de Dios. Sus hijos no son suyos. El Señor se los puso para que usted los instruyera y los formara para que cuando fueran viejos no se aparten de Dios. O sea, ¿qué dice el Salmo 24? ¿Qué dice David? De Jehová es la tierra, su plenitud y todos los que en él habitan. El Señor tiene el control de todas las cosas. Dios es dueño. ¿Y sabe lo que hace el Señor? El Señor es tan increíble que Él me dice, mira Mirta, yo te voy a prestar esta casa para que tú vivas. Pero esa casa es mía. Yo te la voy a prestar. Tú vas a administrar mi casa. Tú me vas a cuidar mi casa. Esta muchachita, esta hija tuya, ok, yo te la voy a dar para que tú le enseñes. Y todo el dinero que tú ganas es mío. Y yo lo único que te pido es que me des un poquitico. ¿Para qué? Para reinvertirlo en mi reino, para plantar obras, para ayudar a pastores a que tengan iglesias, para que se puedan pagar todas las cosas. Entonces, ese es el principio de Dios. Yo te presto, yo te doy todo lo que tú quieres para vivir, hasta el carro, pero ese carro es mío. Ese carro es mío. Entonces, yo lo único que te voy a pedir es, dame un poquitico de lo que yo te estoy dando. Y fíjense que dice, 1 Corintios 4:2, dice, ahora bien, de los administradores se espera que demuestren que son dignos de confianza. ¿Qué está diciendo el Señor? O sea, nosotros somos administradores de los bienes del Señor. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Eso es una realidad. Y entonces nosotros siempre utilizamos el proverbio mío, el pronombre mío, mío, mío. Pero cuando nosotros cambiamos y entendemos de Dios, de Dios, de Dios, la iglesia ni siquiera es de nosotros. La iglesia es del Señor. Y todo lo que poseemos, cada una de las cosas que nosotros poseemos, le pertenecen a Dios. Dios es dueño de todo y de todos. Y no podemos olvidarnos de eso. Cuando Él nos pide algo, hay que dárselo, hay que dárselo. Porque a Él le pertenece todo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer con el Señor? Ser obedientes. Yo tengo que ser obediente con el Señor. Y lo que Dios me pide, yo tengo que responderle. Porque eso es parte de nuestra vida cristiana. Ese aprendizaje
por donde voy pasando, que el Señor me va llevando de la mano, el Espíritu Santo, para que yo pueda aprender todas las cosas que a Dios le agradan. Y fíjense, hace mucho tiempo yo no hablaba del diezmo, porque muchas veces en nuestras iglesias nos llega gente, es que ellos lo único que hacen es hablar del diezmo y piden y piden y piden. Y resulta que un día yo tuve una visión y fue muy duro para mí, porque yo no hablaba de diezmo en la iglesia. Y veo que se muere alguien de la iglesia y llega a la presencia del Señor. Y el Señor le pregunta, ¿por qué no diezmaste? Y ella respondió, porque mi pastora no me enseñó. ¡Wow! Ese día el Señor tocó mi corazón. Porque cuando el Señor nos da la Biblia, nosotros tenemos que predicar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tenemos que hablar de pecado, hay que hablar de pecado. Y si hay que hablar de responsabilidades de nosotros como cristianos, también tenemos que hablarlas. Y nosotros, nuestro deber es enseñar al cuerpo de Cristo lo que el Señor quiere que les enseñemos. Y es la Biblia en su totalidad. Cuando lleguemos allá arriba y el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste con tus posesiones? Y le voy a decir, Señor, todas eran tuyas. Yo no tengo nada. Así como vine al mundo, así me voy de regreso. Desnuda como vine, así me voy, Señor, porque todo es tuyo. Ahora, ¿qué significaría cuando hablamos de los placeres de la vida o del cuerpo? Porque cuando usted se mete en internet, investiga qué son los placeres de la vida, la mayoría le va a hablar del cuerpo. O sea, generalmente habla del cuerpo. ¿Qué dice Pablo con respecto en 1 Corintios 3, 16, 17 con respecto al cuerpo? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y le pregunto, ¿usted cree que Dios habitaría en un lugar que no es santo? Dios no puede habitar en un lugar que no está santo. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente soy templo del Espíritu Santo? ¿Estoy haciendo todo lo que al Señor le agrada que yo haga? ¿Estoy realmente sirviendo al Señor en mi cuerpo? ¿O simplemente me lo tomo a la ligera y realmente no hago nada? Cuando Dios habita en un lugar, hermanos, lo santifica. Si el Señor está en usted, usted inmediatamente se va a dar cuenta de que hay cambios en su vida. Si no hay cambios es porque realmente no está allí. Miren, yo recuerdo cuando yo me convertí, o sea, era una cosa increíble, o sea, yo veía cosas en la vida como que todo era normal. El mismo día que me convertí, empecé a ver, o sea, ¿cómo hacía yo eso? ¡Qué horror! ¿Cómo decía yo eso? Y fíjense, fue tan fuerte el cambio y la transformación que mi papá y mi mamá, que eran católicos apostólicos romanos, se convirtieron y se hicieron católicos apostólicos caraqueños. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Roma dice que todo lo que son católicos son de Roma. Pero yo no soy de Roma y mi familia tampoco, nosotros somos de Caracas. Por eso somos caraqueños. Católicos porque la palabra católico significa universal. Apostólicos porque hacemos apostolado. Y creemos que hay que hacer apostolado dentro de la iglesia y del lugar de donde usted venga. A lo mejor católico apostólico mexicano. Católico apostólico nicaragüense. No sé. O sea, usted diga de dónde es. Pero mi familia se convirtió cuando vio mi cambio. Y el cambio fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte en mi vida que era imposible que yo podía negar lo que Dios estaba haciendo allí. Y por eso inmediatamente me di cuenta de que había cambiado. Porque las cosas que antes hacía ya no las quería hacer. Y por eso cuando nos encontramos con hermanos o hermanas que siguen teniendo como una doble vida, a veces me pregunto, ¿realmente habrán tenido un encuentro con el Espíritu Santo? ¿Realmente Dios está morando en el corazón de esa persona? ¿Realmente Dios es el Señor de esa persona? ¿O Cristo
está ejerciendo el señorío en el corazón de esa persona? Y sería quizás la pregunta que todos debemos hacernos. O sea, mucha gente dice, uno le pregunta, ¿para qué fuiste creado? Y dicen, oh, para la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de su nombre. Pero cuando usted ve su vida, no glorifica a Dios. La vida no glorifica al Señor. Y realmente el propósito, hermanos, es que nosotros podamos rendir a Cristo mi entendimiento, mis posesiones y mi cuerpo. O sea, que el Señor pueda reinar en su totalidad en mí. Y que cuando la gente me vea diga, wow, yo quiero lo que esa hermana tiene. Yo quiero lo que hay en el corazón de ella. ¿Por qué? Porque realmente estoy dando testimonio al mundo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. No simplemente decir, oh, yo fui hecho para la gloria de Dios. Sí, fuimos hechos para la gloria de Dios, para que el Señor se glorifique. Pero también fui hecho para entender que Cristo es Señor de mi vida y que reina en profundidad. No puedo separar el señorío de Cristo de mi vida. Y la pregunta es, si Cristo no es Señor de tu vida, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Rendirte. Simplemente decirle, Señor, yo no puedo bregar más con esto. O sea, tú me estás hablando por todos los lados. Señor, yo quiero realmente abandonarme en ti. Yo quiero rendirme en ti. Yo quiero reconocerte como Señor y Salvador de mi vida. Y yo te pido, Dios mío, que me perdones. Te pido que me perdones porque quizás no te estoy dando el lugar que tú mereces. Yo quiero que el Señor llene mi vida en totalidad. Ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo o un discípulo de Cristo. Un discípulo es aquel que realmente está adentro. Un discípulo es aquel que ama al Señor en profundidad. Un discípulo es aquel que entendió que no tiene que esperar que venga alguien a orar por él o por ella. Es simplemente yo voy y oro por los que necesitan oración. Voy y predico la palabra, aquel que todavía no lo ha entendido. Pero un seguidor es aquel que viene a veces y se sienta los domingos. Y estoy cómodo. Yo recuerdo, a mí me preguntaron, cuando yo tenía 1 año, tenía un líder, José Ramón Carucci, era el líder en mi casa de célula. Algunos de ustedes conocen a José Ramón porque él estuvo aquí. Y al año me dice, Mirta, yo me voy. Y yo feliz, sentadita ahí toda la semana, oyendo a José Ramón. Y yo, ay, ¿qué líder me vas a traer? No, ninguno, tú eres la líder. Pero si yo no me he preparado, le digo yo. Y me dice, pues, tienes que empezar a prepararte, porque el Señor te está poniendo un reto por delante. Y yo le dije, wow, Señor. Y desde ahí empezó mi vida a cambiar. Cada vez el Señor me ponía un reto, yo le decía, Señor, si viene de ti, yo lo voy a aceptar. Iba subiendo, de líder, se está sentada en una silla, pasé a ser líder, de líder pasé a coordinadora, de coordinadora a supervisora, de supervisora a ministro, y así fui creciendo. ¿Por qué? Porque no me conformaba con lo que había. Yo quería que el Señor fuera Señor en su totalidad en mi vida. Y cuando le dije, Señor, me rindo, no puedo luchar contra ti. Yo no puedo luchar contra Dios. Dios es más fuerte que nosotros. Y Él está allí y está allí para que nosotros podamos entender, caminar con Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Heme aquí estoy. Yo quiero caminar contigo, Ramiro. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero, Señor, rendir mi vida a ti y decirte, Señor, yo no puedo más. Miren, aunque uno está en el liderazgo y uno tenga liderazgo y todo, o sea, ¿ustedes creen que nosotros no pasamos por necesidades? Ayer me escribe alguien y me dice, el Señor está contigo y el Señor quiere cubrir y llenarte de muchas cosas, pero quiere que tú no sigas peleando. Le dije, no puedo seguir peleando, son demasiadas cosas. Yo no puedo con todo. Hay un Dios allá arriba que me ama.
Y yo quisiera que usted allí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y mi pregunta para usted ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿Está Él ejerciendo ese señorío en ti, en su totalidad? ¿O todavía te falta entregarle áreas que todavía no las has rendido a Cristo? Yo creo que es el momento de que allí donde estamos, vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor, Señor, nos rendimos. Y yo quisiera que usted repitiera conmigo en este momento, allí donde está. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que no me he rendido totalmente a ti. Hay áreas de mi vida que todavía no te las he entregado. En esta mañana yo quiero que tú te hagas Señor en mi vida, en mi mente, en mi cuerpo, en mis posesiones. Señor, reconozco que te he fallado, pero en esta mañana me rindo, me abandono y te doy a ti el lugar, Señor, que tú mereces. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme orar por usted.